El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles cuando Eric entró en el camino de entrada de la casa en la que había crecido. Habían pasado años desde que vivió allí, pero la familiaridad del lugar todavía tiraba de su memoria. El mismo jardín delantero con sus arbustos bien recortados, el mismo porche envolvente donde su madre solía sentarse con una taza de té, mirando el vecindario. Todo lucía igual, pero había algo diferente. Era un cambio sutil, como una sombra sobre la casa, pero Eric no podía identificarlo exactamente. No había vuelto a casa en un tiempo. La vida lo había llevado lejos del pequeño pueblo donde creció, pero cuando su madre, Joan, llamó y le pidió que la visitara, con una voz tensa y urgente, supo que no podía negarse. Eric siempre había estado cerca de su madre, especialmente después de que su padre murió cuando él era solo un niño. Joan lo había criado sola, trabajando en 2 empleos para llegar a fin de mes, y él siempre había admirado su fortaleza. Era una mujer de resiliencia, alguien que nunca dejaba que nada la derrumbara. Cuando salió de su coche y caminó hacia la puerta principal, Eric sintió una sensación de inquietud. Algo sobre la casa, sobre la llamada telefónica de su madre, lo había estado inquietando desde que había aceptado ir. No había hecho preguntas cuando ella llamó, solo empacó una bolsa e hizo el viaje. Pero ahora, parado frente a la puerta, deseaba haberlo hecho. La puerta chirrió al abrirla, y el aroma familiar del hogar lo envolvió, lavanda y canela, tal como siempre había sido. La sala de estar estaba tenuemente iluminada. El suave resplandor de una lámpara proyectaba largas sombras en las paredes. Su madre estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana, dándole la espalda. «Mamá», llamó Eric suavemente, entrando. Joan se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, a Eric se le cayó el alma a los pies. Ella parecía mayor, más cansada de lo que él recordaba. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos y rodeados de ojeras oscuras. Era como si el peso del mundo finalmente la hubiera alcanzado. «Eric», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Viniste?» «Por supuesto que lo hice. Sonabas extraña en el teléfono». «¿Qué está pasando?» Joan no respondió de inmediato. Se levantó lentamente. Sus movimientos eran rígidos y deliberados, y le hizo una seña para que la siguiera. Sin decir una palabra, lo llevó a la cocina, donde la tetera ya estaba silbando en la estufa. El sonido era discordante en el silencio de la casa, y Eric se sintió más incómodo con cada segundo que pasaba. Se sentaron en la mesa de la cocina, y Joan le sirvió tazas de té. Eric la observó de cerca, notando el temblor en sus manos al levantar la taza a sus labios. Algo estaba muy mal, pero no podía averiguar qué. «Eric», comenzó Joan, con la voz temblorosa, «hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». El estómago de Eric se tensó. Su madre nunca era vaga o evasiva. Siempre era directa, incluso cuando la verdad era difícil de escuchar. Cualquiera que fuera lo que iba a decir, sabía que no iba a ser bueno. «¿Qué es?», preguntó, tratando de mantener su voz firme. Joan dejó su taza sobre la mesa, sus manos apretadas con fuerza en su regazo. Miró hacia la mesa, como si recogiera la fuerza para hablar. Cuando finalmente lo hizo, su voz apenas era audible. «Hay cosas que no sabes sobre mí», dijo lentamente. «Cosas que he mantenido ocultas durante mucho tiempo. Y ahora no creo que pueda seguir ocultándolas». Eric frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Mamá, ¿de qué estás hablando?». Joan tomó una respiración profunda. Sus ojos se movieron nerviosamente por la habitación antes de detenerse en los de Eric. El peso de su mirada le dio un escalofrío. «¿Recuerdas cuando tu padre murió?», preguntó. El ceño de Eric se profundizó. Por supuesto, lo recordaba. Era uno de los recuerdos más dolorosos de su vida. Su padre había muerto en un accidente de coche cuando Eric tenía solo 10 años. Fue repentino, trágico, y dejó un vacío en sus vidas que nunca se había sanado realmente. «Sí, lo recuerdo», dijo Eric con cautela. «¿Por qué?». Las manos de Joan temblaban ahora, y las apretó con más fuerza, como si intentara mantenerse firme. «No fue un accidente», susurró. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y sofocantes. Eric parpadeó, sin estar seguro de haberla escuchado correctamente. «¿Qué?». Los ojos de Joan se llenaron de lágrimas, y apartó la mirada, incapaz de sostener su mirada. «No fue un accidente», repitió. «Tu padre no murió en un accidente de coche, Eric. Él fue asesinado». Eric la miró fijamente, su mente dando vueltas. «¿Ah, asesinado?». Eso no tenía sentido.
Su padre había sido un hombre amable y trabajador. No tenía enemigos. ¿Quién querría matarlo? ¿De qué estás hablando?, preguntó Eric, su voz elevándose ligeramente. Papá tuvo un accidente de coche. La policía dijo. La policía estaba equivocada, interrumpió Joan, su voz cargada de emoción. Me aseguré de eso. El corazón de Eric latía fuertemente en su pecho. Su pulso retumbaba en sus oídos. ¿Te aseguraste de eso? ¿Qué significa eso? Mamá, no tiene ningún sentido lo que dices. El rostro de Joan se arrugó y enterró la cara en sus manos, sollozando. Lo hice, dijo ahogada. Lo maté. El mundo pareció inclinarse sobre su eje, y Eric sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo. Miró a su madre, su mente esforzándose por procesar las palabras que ella acababa de pronunciar. No, susurró, negando con la cabeza. No, eso no es posible. No pudiste haber... Lo hice. Sollozó Joan, con la voz quebrada. Lo hice, Eric. Maté a tu padre. Eric se sentía como si se estuviera ahogando. El aire denso y sofocante a su alrededor. Su mente estaba acelerada, intentando entender lo que su madre decía. Pero por más que lo intentaba, no podía. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué harías algo así? Joan lo miró, con el rostro surcado de lágrimas, y los ojos llenos de un dolor tan profundo, que hizo estremecerse el corazón de Eric. ¿Por qué él iba a dejarnos?, susurró. Iba a dejarme. Eric la miró, su mente dando vueltas. ¿Qué? ¿Por qué él? Estaba teniendo una aventura, dijo Joan, con la voz temblorosa. Iba a dejarme por otra mujer. No podía permitir que eso sucediera. No podía dejar que nos dejara. Así que yo hice lo que tenía que hacer. Eric sintió como si fuera a vomitar. Siempre había creído que sus padres se habían amado, que habían sido felices. Pero ahora, en un instante, todo lo que pensaba que sabía se había hecho añicos. ¿Lo mataste porque te iba a dejar?, Eric preguntó, con la voz temblando de incredulidad. Joan asintió, sus manos temblando mientras se secaba las lágrimas. No podía dejar que nos dejara, Eric. No podía. Así que yo lo hice parecer un accidente. Saboteé su coche, y cuando él condujo al trabajo esa mañana, ocurrió justo como lo planeé. Eric sintió una oleada de náuseas invadirlo, y tuvo que apoyarse en la mesa para no colapsar. Su madre, la mujer que lo había criado, que había sido su roca después de la muerte de su padre, había matado a su padre y lo había mantenido en secreto todos estos años. ¿Cómo pudiste hacer esto?, preguntó, su voz temblando de ira e incredulidad. ¿Cómo pudiste mentirme todos estos años? ¿Cómo pudiste dejarme creer que papá murió en un accidente? Los sollozos de Joan se hicieron más fuertes y enterró su rostro en sus manos. No tuve otra opción. Lloró. Lo hice por nosotros, Eric. Lo hice para mantener a nuestra familia unida. Eric se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo al empujarla hacia atrás. No podía sentarse allí más tiempo. No podía escuchar más las retorcidas justificantes de su madre. «Esto es una locura», murmuró, caminando de un lado a otro por la cocina. «Esto es absolutamente una locura». Joan lo miró, su rostro pálido y lleno de lágrimas. «Por favor, Eric», susurró. «Por favor, trata de entender. Lo hice por nosotros». Pero Eric no podía entender. Ni siquiera podía empezar a comprender la magnitud de la traición de su madre. Su padre no había sido perfecto, pero no merecía morir. Y ahora, todos estos años después, Eric se veía obligado a enfrentar la horrible verdad. «Necesito irme», dijo abruptamente, agarrando sus llaves de la mesa. «No puedo estar aquí ahora mismo». Eric, espera, pero no esperó. No podía. Necesitaba salir de esa casa, lejos de su madre y de la horrible realidad que ella acababa de revelarle. Necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que acababa de aprender. La mente de Eric corría mientras conducía. Las calles se desdibujaban en un torbellino vertiginoso de luces y sombras. El peso de la confesión de su madre se sentía como un ancla de plomo hundiéndose más en su pecho. Su madre, la mujer en quien había confiado y a quien había adorado toda su vida, había matado a su padre. La imagen de ella, sollozando en la mesa de la cocina, lo atormentaba. Había querido gritarle, exigir explicaciones, pero al final había huido, abrumado por la revelación. Pero incluso mientras intentaba digerir la impactante verdad, un pensamiento más oscuro roía los bordes de su conciencia. ¿Qué más está ocultando?
Después de horas conduciendo sin rumbo, Eric entró en un motel de carretera. Dormir era imposible, pero necesitaba un lugar para pensar, para darle sentido a todo. El zumbido del aire acondicionado en la habitación no lograba ahogar la tormenta que rugía dentro de su cabeza. Sentado en el borde de la rígida cama del motel, Eric reproducía cada recuerdo de su infancia. Cosas pequeñas, momentos que había descartado como normales, pero que ahora parecían impregnados de sospecha. Las discusiones que había oído entre sus padres, los silencios extraños en la cena, las ausencias repentinas de su padre. Todo parecía estar conectado, pero había algo más, algo que le faltaba. Estaba a punto de llamar a su madre de nuevo, cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto. Sin embargo, no era de ella. Era de un número desconocido, una sola línea que le erizó la piel. No sabes todo. El corazón de Eric latía rápidamente. Miró fijamente el mensaje, tratando de entenderlo. ¿Quién podría ser? ¿Era una broma cruel? ¿Alguien que de alguna manera se había enterado de la conversación con su madre? Pero el momento era demasiado preciso, demasiado personal. Respondió por mensaje de texto. ¿Quién es este? Sus dedos temblaron mientras presionaba enviar. Por un largo momento, no hubo respuesta. Solo la pantalla iluminada en la tenue habitación del motel. Luego, finalmente, apareció otro mensaje. Encuéntrame en el lugar donde tu padre solía llevarte a pescar. Medianoche. A Eric se le cortó la respiración. El lugar al que su padre lo llevaba a pescar era una pequeña cabaña aislada junto al lago, a unas pocas millas de la ciudad. Era un sitio al que iban casi todos los veranos hasta la muerte de su padre. Nadie sabía de ese lugar, excepto él y sus padres. Dudó. Sus instintos le decían que debía ignorar el mensaje. Podría ser una trampa, algún juego enfermo. Pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Si había más en la historia, si había algo más que su madre había estado ocultando, tenía que averiguarlo. Agarrando sus llaves, Eric salió del motel, con la pesada sensación de temor creciendo con cada milla que pasaba mientras conducía hacia el lago. La noche estaba extrañamente silenciosa cuando llegó. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando largas sombras sobre el agua. La cabaña estaba al borde del lago, tal como la recordaba, aunque ahora parecía más un fantasma de su pasado que un recuerdo agradable. Estacionó el coche y salió al fresco aire nocturno. Su respiración era entrecortada. Quienquiera que hubiera enviado el mensaje aún no había llegado. Al menos, eso esperaba. Durante mucho tiempo, Eric se quedó junto al lago, el agua golpeando suavemente la orilla. La voz de su padre resonaba en su cabeza. Recuerdos de viajes de pesca y charlas tranquilas junto al fuego. ¿Qué le había pasado realmente al hombre que una vez fue su héroe? Había creído la confesión de su madre, pero ahora algo lo carcomía. Tenía que haber más en la historia. Justo cuando empezaba a dudar de que alguien fuera a aparecer, escuchó un ruido detrás de él, pasos suaves crujiendo sobre la grava. Eric se giró de golpe, su corazón acelerado, y vio una figura salir de entre los árboles. Era una mujer. Al principio, no podía ver su rostro claramente, pero cuando ella salió a la luz de la luna, la reconoció como un golpe en el estómago. Era Claire, la secretaria de su padre. Eric no había visto a Claire en años, no desde el funeral de su padre. Había sido una mujer callada, modesta, alguien que siempre había parecido leal y amable. Pero ahora, de pie frente a él, había una oscuridad en sus ojos que le envió un escalofrío por la espalda. «¿Claire?», preguntó Eric, su voz temblorosa. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?». No respondió de inmediato. En su lugar, se acercó. Sus ojos se clavaron en los de él. «Tu madre te ha estado mintiendo, Eric», dijo suavemente. Eric sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». «Ella me lo contó todo. Mató a mi papá porque él iba a dejarla». Claire sacudió la cabeza lentamente. Su expresión estaba llena de una mezcla de lástima y algo más oscuro. «Eso no es toda la historia», susurró. «Tu madre no es la única con sangre en sus manos». El pulso de Eric se aceleró. «¿De qué estás hablando?». Claire respiró hondo. Su mirada se desvió hacia el lago como si estuviera reuniendo el valor para continuar. «Tu padre iba a irse, sí, pero no por otra mujer. Iba a irse porque descubrió la verdad. Sobre tu madre. Sobre las cosas que hizo antes de que se conocieran». La cabeza de Eric daba vueltas. «¿Las cosas que hizo? ¿De qué estás hablando?».
Claire dudó por un momento antes de acercarse. Su voz apenas era un susurro. Tu madre ha estado ocultando más que solo el asesinato de tu padre. Ha estado ocultando su pasado. Su verdadero pasado. Antes de conocer a tu padre, ella estaba involucrada en algo oscuro. Algo que hizo que mataran a personas. El corazón de Eric latía con fuerza en su pecho. No, eso no puede ser cierto. Mi mamá no es así. Los ojos de Claire se oscurecieron y sacó algo del bolsillo de su abrigo. Una fotografía. Se la entregó a Eric, y cuando él la miró, su sangre se heló. Era una foto antigua, granulada y desgastada. Pero podía ver claramente a su madre, mucho más joven, de pie junto a un hombre que no reconocía. ¿Qué es esto?, preguntó Eric, con la voz apenas audible. Ese hombre, dijo Claire, señalando la figura en la foto. Era un mafioso. Tu madre estaba involucrada con él. Trabajó para él, hizo cosas para él, cosas ilegales. Y cuando conoció a tu padre, pensó que podía dejarlo todo atrás. Pero él lo descubrió. Y cuando lo hizo, ella lo mató para mantener su secreto. Eric retrocedió tambaleándose, su mente dando vueltas. No. No, eso no es posible. Ella no lo haría. La expresión de Claire se suavizó, pero sus ojos estaban llenos de un tipo extraño de simpatía. Tu madre te ha estado mintiendo toda tu vida, Eric. No solo mató a tu padre por celos, lo mató porque iba a exponerla. El aire alrededor de Eric parecía volverse más frío, y su pecho se tensó mientras el peso de las palabras de Claire se asentaba sobre él. Su madre, una asesina, una mujer con un oscuro pasado criminal. Era demasiado para asimilar, pero entonces, antes de que Eric pudiera responder, Claire habló de nuevo, su voz temblando ligeramente. «Hay algo más que necesitas saber», dijo, sus ojos mirando nerviosamente hacia los árboles. Eric frunció el ceño, confundido por el cambio repentino en su comportamiento. «¿Qué?» La voz de Claire bajó a un susurro. «Tu madre no ha terminado. Ha estado vigilándote, Eric. Sabe que te estás acercando demasiado a la verdad». La sangre de Eric se congeló. «¿Qué estás diciendo?» «Es peligrosa», susurró Claire mientras se acercaba. «Y si no te vas ahora, también te matará». El corazón de Eric latía con fuerza en su pecho, mientras las palabras de Claire resonaban en su mente. Todo lo que siempre había creído sobre su madre, su familia, había sido una mentira. Y ahora, a medida que la aterradora realidad se asentaba, se daba cuenta de que no estaba a salvo. Nunca había estado a salvo. Sin decir otra palabra, Eric se dio la vuelta y corrió hacia su coche, con la mente llena del terrible conocimiento de que su madre no era solo una asesina, era un monstruo, y venía por él. La mente de Eric corría mientras aceleraba por el camino desolado, el peso completo de la revelación de Claire presionando sobre su pecho. Su madre, la mujer en la que había confiado más que en nadie en el mundo, había matado a su padre para proteger su oscuro y violento pasado. Y ahora, si lo que Claire decía era cierto, ella también planeaba matarlo a él. Podía sentir la paranoia apoderarse de él mientras miraba nervioso al espejo retrovisor, medio esperando ver el auto de su madre siguiéndolo. Cada sombra en el camino, cada destello de movimiento fuera de la ventana, se sentía como una amenaza. Ya no era solo incredulidad lo que lo consumía, sino miedo. Sabía que tenía que hacer algo. Tenía que detenerla antes de que pudiera llevar a cabo cualquier plan retorcido que tuviera en mente. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría siquiera empezar a probar que su madre era una asesina? Se sentía imposible, como una tarea insuperable. Y sin embargo, no podía quedarse de brazos cruzados. No podía dejar que se saliera con la suya. El primer instinto de Eric fue ir a la policía, pero tan pronto como la idea cruzó por su mente, la desechó. No tenía ninguna prueba real todavía, solo la palabra de Claire y la fotografía. La policía no actuaría solo con eso, especialmente contra alguien como su madre, quien había pasado décadas cultivando una imagen de perfección y respetabilidad. Necesitaba más pruebas, y para eso, necesitaba investigar más a fondo. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad para Eric. Evitaba a su madre tanto como podía, poniendo excusas cada vez que ella llamaba o mandaba un mensaje. Cada vez que su teléfono vibraba con el nombre de ella en la pantalla, su corazón latía con el miedo de que, de alguna manera, ella supiera lo que estaba haciendo. Pero no podía detenerse. Tenía que encontrar la verdad. Su primer paso fue buscar entre las viejas pertenencias de su padre. No fue fácil. Los recuerdos ligados a cada fotografía, cada prenda de vestir, cada recuerdo de su infancia amenazaban con abrumarlo. Pero se obligó a seguir adelante.
Revisando las cosas de su padre, con meticuloso cuidado, en el fondo de un armario, Eric encontró un viejo maletín. Había visto que su padre lo usaba para reuniones de trabajo, pero habían pasado años desde que alguien lo había abierto. Cuando lo hizo, descubrió un pequeño cuaderno polvoriento escondido dentro, junto con algunas cartas y documentos legales. El cuaderno estaba lleno de la letra de su padre, notas, pensamientos y observaciones que, a primera vista, parecían no tener relación. Pero a medida que Eric leía con más atención, comenzó a darse cuenta de que su padre había estado documentando sus sospechas sobre su madre. Su padre había reunido suficientes fragmentos de su pasado para saber que ella había estado involucrada en algo criminal. Había referencias vagas a la mafia y a personas peligrosas, pero las entradas más escalofriantes fueron las últimas, justo antes de la muerte de su padre. En ellas, su padre había escrito sobre enfrentar a su madre, sobre cómo ella se estaba volviendo cada vez más distante y secreta. La última entrada mencionaba una confrontación que estaba planeando tener con ella. La confrontación que probablemente llevó a su asesinato. Las manos de Eric temblaban mientras cerraba el cuaderno. Esto era todo. Esto era lo que necesitaba. Sabía que solo las entradas no serían suficientes para condenar a su madre. Pero eran un comienzo. Eran prueba de que su padre conocía la verdad y había muerto por ello. A continuación, Eric comenzó a buscar pruebas más concretas de las conexiones criminales de su madre. Escarbó en antiguos registros financieros familiares, buscando cualquier cosa inusual. Después de horas de revisar documentos, encontró lo que buscaba. Grandes transferencias de dinero inexplicables realizadas a cuentas en el extranjero, que se remontan a décadas atrás. Las sumas eran asombrosas, mucho más de lo que el modesto estilo de vida de su familia habría requerido. ¿Y los nombres asociados con las cuentas? Todos estaban relacionados con criminales conocidos, incluido el mafioso que Claire había mencionado en la fotografía. Todo comenzaba a encajar. La madre de Eric había estado lavando dinero para un sindicato criminal durante años. Probablemente había conocido a su padre mientras intentaba escapar de esa vida. Pero cuando él lo descubrió, ella lo mató para proteger su secreto. Armado con este conocimiento, Eric sabía que era hora de ir a la policía. La reunión con los detectives fue tensa. Eric había ensayado lo que iba a decir una docena de veces en su cabeza, pero aún así, era difícil sacar las palabras. ¿Cómo le dices a la policía que tu propia madre es una asesina, que ha estado mintiendo a todos durante décadas? Al principio, los detectives estaban escépticos. Eric pudo ver la duda en sus ojos mientras exponía lo que había descubierto. Pero cuando les mostró el cuaderno y los registros financieros, sus expresiones cambiaron. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Aún así, no era suficiente. Necesitaban más, algo concreto que vinculase directamente a su madre con el asesinato de su padre. Fue entonces cuando Eric pensó en Claire. Convencer a Claire de testificar no fue fácil. Ella había dudado en involucrarse, incluso después de revelar la verdad a Eric. Ella tenía sus propias razones para quedarse callada. Miedos sobre lo que podría suceder si hacía pública lo que sabía. Pero Eric no se rindió. Explicó que sin ella, su madre podría nunca enfrentar la justicia, que podría seguir viviendo su vida como si nada hubiera pasado, libre de las consecuencias de sus acciones. Finalmente, Claire aceptó. Ella le contó a la policía todo lo que sabía, incluyendo el hecho de que había escuchado conversaciones entre los padres de Eric en los meses previos a la muerte de su padre. Conversaciones que confirmaron que su padre había descubierto el pasado de su madre y planeaba exponerla. Claire también había visto a la madre de Eric con personas peligrosas, hombres que tenían conexiones con la mafia. Estaba claro que su madre había estado involucrada en mucho más de lo que Eric había imaginado. Con el testimonio de Claire y la evidencia que Eric había reunido, la policía finalmente pudo actuar. La detención fue silenciosa, casi anticlimática. La madre de Eric no opuso resistencia cuando la policía llegó a su casa, aunque le dio una última mirada helada antes de llevársela. Era una mirada que hizo que a Eric le recorriera un escalofrío por la espalda. Una mirada que le decía que no había terminado con él, incluso ahora. El juicio que siguió fue agotador. Eric se sentó en la sala del tribunal todos los días, observando cómo juzgaban a su madre, su propia carne y sangre, por el asesinato de su padre. La fiscalía presentó las pruebas, el cuaderno, los registros financieros, el testimonio de Claire. Todo estaba allí, expuesto para que el mundo lo viera. Su madre, por supuesto, negó todo. Se presentó como una víctima, una viuda afligida que había sido acusada injustamente por su propio hijo. Pero la evidencia era demasiado contundente, y el jurado vio a través de sus mentiras. Al final, fue condenada por asesinato, junto con múltiples cargos de fraude y lavado de dinero. Fue sentenciada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Mientras Eric permanecía fuera del juzgado,
El peso de todo lo que había sucedido lo aplastaba. Todo había terminado. Su madre iría a prisión y se había hecho justicia. Pero la victoria se sentía vacía. Había perdido a ambos padres en el proceso, uno por asesinato, el otro por una vida de crimen y mentiras. Claire se le acercó, con expresión sombría. «Hiciste lo correcto, Eric», dijo en voz baja. «No fue fácil, pero tenías que hacerlo». Eric asintió, aunque no estaba seguro de si lo creía del todo. ¿Fue lo correcto? Sí. Su madre había sido una asesina y había estado planeando matarlo para protegerse. Pero eso no cambiaba el hecho de que ella era su madre, y él acababa de enviarla a prisión para el resto de su vida. «Gracias», dijo suavemente, girando para irse. No quería pensar en eso más, solo quería seguir adelante, empezar de nuevo de alguna manera. Mientras se alejaba del tribunal, Eric no podía dejar de preguntarse qué tan diferente podría haber sido su vida si nunca hubiera descubierto la verdad. Tal vez habría seguido viviendo en una ignorancia feliz, creyendo la mentira de que la muerte de su padre había sido un accidente. Tal vez habría sido más feliz de esa manera. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. Su madre había cometido crímenes terribles y había pagado el precio por ellos. Ahora, todo lo que Eric podía hacer era intentar reconstruir su vida y aceptar el hecho de que a veces la justicia viene con un alto costo. Mientras se alejaba conduciendo, sabía una cosa con certeza. No importa cuánto tiempo pasara, nunca volvería a ser el mismo. Este ha sido otro episodio de Secretos Sombreados, donde exploramos los rincones más oscuros de la mente humana y los crímenes que conmocionaron al mundo. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros episodios más recientes. Hasta la próxima, mantente seguro y cerca de tus seres queridos.